¿Qué le espera a Gustavo Petro luego de que termine su presidencia en Colombia? ¿Cuáles son los tránsitos que tiene el presidente Gustavo Petro el 31 de mayo en la primera vuelta? ¿Son favorables? ¿Qué nos dice la astrología? ¿Qué nos dice la numerología? ¿Se enloqueció el presidente? Bienvenidos a mi canal Astrología Tatuada. Mi nombre es José, astrólogo tarotista colombiano. Y el día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a ver la carta natal y los tránsitos del presidente Gustavo Petro. Hoy vamos a ver la numerología, la astrología y vamos a leer las cartas al presidente Gustavo Petro, que es un personaje muy importante en la historia de Colombia, y yo creo que saber qué va a pasar con el presidente es también saber qué va a pasar con el futuro del país y qué va a pasar en las elecciones. Entonces, Gustavo Petro es un personaje muy interesante que yo he querido analizar astrológicamente desde hace mucho tiempo. Recuerden que lo que yo voy a mostrar acá es netamente astrológico, numerológico y lo que me diga el tarot. Obviamente, como todas las personas, yo tengo mis opiniones acerca del presidente, pero la idea es acá es básicamente mirar y adentrarnos a los misterios que se encuentran dentro de la carta del presidente, entender los tránsitos que va a tener el presidente el día de las elecciones, para así mirar cómo va a desarrollarse esto para su partido. Si le favorece, si no le favorece, si tiene mayoritariamente tránsitos positivos o tránsitos negativos. Y la verdad, yo creo que con la carta del presidente, con los tránsitos del presidente, vamos a poder entender qué es lo que va a pasar con el rumbo del país. Ya hemos hecho varios videos que los invito a que los vean, del futuro de Colombia, de análisis que les hemos hecho a los candidatos Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia, y el día de hoy quiero hacerle el análisis, ese mismo análisis, pero al presidente. Entonces, como les decía, este video se va a dividir en cuatro partes principales. La primera parte vamos a analizar la carta natal, vamos a ver como algunas características principales que tiene el presidente, que lo hace ser él. En la segunda parte vamos a mirar los tránsitos, y lo que vamos a hacer es, utilizando la técnica de tránsitos astrológicos, vamos a ver el día de las elecciones, el 31 de mayo del 2026, cuántos tránsitos positivos y cuántos tránsitos negativos tiene el presidente Gustavo Petro y cómo se va a desenvolver el futuro para él. Esto es muy importante, los tránsitos son exactos, así que vamos a analizar cada uno de esos tránsitos para el presidente y luego vamos a pasar a numerología del presidente para ver cuál es el número de vibración del presidente, en qué año está, y por último vamos a terminar mirando el tarot y qué dicen las cartas para el presidente Gustavo Petro. Entonces, nada, amigos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla y vamos a ver principalmente. eh, Vamos a ver por acá cómo está el presidente en su carta natal. Entonces, yo aquí tengo la carta natal del presidente Gustavo Petro. Vamos a hacer como un análisis. Lo que les voy a decir acá es que el análisis que yo voy a hacer, pues va a ser un análisis como muy rápido, porque yo me podría quedar una hora analizando una carta astral, solamente la carta natal. Entonces, pues lo que voy a hacer, lo que voy a tratar de hacer el día de hoy es como mostrarles las características más importantes que hacen al presidente como es, que entendamos de dónde vienen muchas cosas de su comportamiento, entendiendo que yo no tengo la hora exacta. Esta hora que yo tengo es 8 de la mañana y la verdad yo la saqué de una carta astral del astrólogo Mauricio Puerta. Entonces, pues las horas no importan tanto. La idea es que veamos más la configuración astrológica, dónde están los planetas y las relaciones que hacen los planetas entre sí. Recuerden que para encontrar el ascendente necesitamos la hora y la hora no la tenemos, por lo tanto yo no voy a hablar mucho del ascendente. Entonces, nada, bueno, vamos a comenzar primero analizando esto por acá. Voy a hacer un poquito, acercar un poquito esto. Y como pueden ver, voy a comenzar por lo que es más evidente en cualquier carta astral, y es los elementos. El presidente tiene un 40% de fuego, luego sigue el elemento tierra, donde tiene de un 25 a un 30%, y por último, el elemento que le sigue es el elemento de agua, que tiene más o menos un 20%, que es todo esto que vemos acá en Piscis, y por último, el elemento que el presidente menos tiene es aire. Y el aire representa el análisis, los pensamientos, el mundo mental. Eso no quiere decir que el presidente no piense, pero es el elemento que menos tiene. Sin embargo, el elemento aire domina sus emociones, porque domina su luna.
Entonces, bueno, vamos a comenzar como a anotar acá algunas cosas importantes que yo voy viendo. Y lo principal es este grupo de planetas acá en Aries. Y yo creo que todos hemos visto que el presidente es muy impulsivo, esa energía de inicio, de comenzar. Muchas veces Aries no piensa mucho en las consecuencias de lo que hace. Esto me llama mucho la atención. Y es esa impulsividad que tiene el presidente, que creo que todos hemos visto. Luego tenemos aquí la luna en Acuario. A mí la luna en Acuario me llama mucho la atención, porque como les decía, la luna en Acuario es una luna de aire. La luna representa las emociones. Y al estar en el signo de Acuario, habla de una persona que trata de razonar o de mentalizar las emociones y que los pensamientos son lo que a él lo mueve emocionalmente. Las ideas a él lo mueven. Y como está en Acuario, pues es naturalmente muy terco. La luna en Acuario es una luna compleja porque de niña o de niño no recibió el amor o la atención emocional que un niño desearía tener. Me interesa mucho y me llama mucho más la atención este Marte en Piscis, todo esto en Piscis, porque Marte representa la acción y cuando la acción está en Piscis quiere decir que la acción es una acción muy simbólica. Y yo creo que eso lo hemos visto mucho en el presidente. Él muchas veces no confronta directamente las cosas, sino que lo hace por detrás, de manera simbólica y por medio de narrativas, metáforas. Ustedes saben que Piscis es un signo un poco confuso. Bueno, a mí me llama mucho la atención Neptuno. Si ustedes observan acá Neptuno, vamos a borrar un poco para llamar la atención de Neptuno. Neptuno representa ese ideal, esa conciencia colectiva y él nació con Neptuno en Escorpio y Neptuno es el planeta para mí que representa, y lo he investigado bastante, a la gente de ideología socialista, porque el socialista tiene unos ideales muy grandes acerca de cómo debería ser la sociedad y sueña demasiado y muchas veces esos ideales como que no se aterrizan a la realidad. Entonces tenemos aquí a Neptuno y otro planeta que a mí me llamó mucho la atención del presidente es Urano. Entonces vamos a mirar algunos de los aspectos que el presidente tiene más interesantes y voy a comenzar por un gran trígono que el presidente tiene que hace entre el Sol, entre Plutón y entre Júpiter. Y este gran trígono, es que es como un triángulo grande que ustedes ven acá, es un trígono donde la energía fluye. La gente que tiene grandes trígonos son personas que generalmente hay cosas de la vida que se les facilitan y tienen como bendiciones o las cosas se les fluyen demasiado y como tenemos el planeta, el Sol, que es su identidad, que hace una relación armónica con Plutón, que es la fuerza, y lo que está oculto, que al mismo tiempo hace un aspecto armónico con Júpiter, eso quiere decir que él tiene una energía expansiva de poder. Y creo que esto hizo que el presidente llegara a ser presidente y que haya escalado bastante en su vida, porque pues fue senador y luego ha acumulado poder a lo largo de su vida y en su destino está que su identidad se expanda y que crezca con el poder de Plutón. Esto me llama mucho la atención. Otro aspecto interesante de la carta del presidente es la luna, que hace, aquí está la luna, que hace una oposición con Urano. Esto habla de lo erráticas que son las emociones del presidente. Urano es el planeta de la revolución y el cambio, la luna es el mundo emocional y cuando la luna se opone a Urano, esto quiere decir o habla de una persona que tiene emociones muy erráticas, cambiantes, revolucionarias, por eso él es como un revolucionario innato. Él se deja llevar mucho por sus emociones y él nunca encaja, no quiere encajar, siempre quiere tumbar las cosas. Urano es el planeta que yo digo que llega y coge y tumba todo lo de la mesa. Y hay algo en la naturaleza del presidente que es una naturaleza de cambios emocionales bruscos, porque la luna habla de la emoción y Urano habla del cambio repentino, de la revolución. Él es un rebelde innato y siempre ha generado disrupción desde que era niño. Siempre le ha gustado el caos y la disrupción. Y él cree, como tiene a Urano en Leo, que él es la revolución, que él hace parte y que él es protagonista de esa revolución. Sin duda también habla de una persona visionaria. La gente que tiene posiciones de Urano tienden a ser personas que ven las cosas de una manera muy distinta. Otra cosa interesante es la cuadratura, otro aspecto tensionante que hace la Luna con Neptuno. Esto quiere decir que él es demasiado sensible emocionalmente y que tiende a soñar demasiado y a tener tendencias escapistas. Se ha hablado mucho del presidente, de sus adicciones, de que no está en sus cuatro cabales, y yo no sé si esto es cierto o no,
pero lo que sí les puedo decir es que cuando tenemos cuadraturas entre la Luna y entre Neptuno, sí tendemos tendencias a querer escaparnos de la realidad, como sea, a través de nuestros pensamientos, de la escritura, de las drogas, del alcohol. Entonces, astrológicamente, el presidente sí tiene como una tendencia a querer escapar de esa realidad. Y como buen socialista que tiene a Neptuno poderoso en su carta, sus emociones a veces hacen que él se escape de la realidad y él siente, y esta relación errática de sus emociones con Urano, que hace que cambie de manera de pensar y de sentir, hace un conflicto también con sus ideales y hace que esos ideales pierdan dimensión. Entonces él vive en una constante idealización de la vida y a veces le cuesta llegar a la realidad. Y al mismo tiempo, si ustedes se fijan acá, tenemos esta cuadratura entre Neptuno y Urano, o sea, es decir, su ideal de revolución y ese ideal y ese sueño que él tiene, él verdaderamente se lo cree. Y acá tenemos una relación muy, muy difícil entre sus emociones, sus ideales y su necesidad de cambio. Es algo que hace que él sea como es. Si ustedes observan, ahí se hace un gran triángulo, que es lo que llamamos en astrología una gran T cuadrada, que a diferencia del gran trígono que les había mostrado anteriormente, este es un aspecto muy difícil porque emocionalmente el presidente tiene tendencias a estar muy desregulado. Entonces, bueno, eso por ese lado. Otro tema interesante, otro aspecto interesante de los que quería mostrarles, es Mercurio acá, la mente la tiene en Aries. El deseo, que es Venus, lo tiene en Aries. Él tiene mucha energía de impulsivo, porque Aries va por lo que quiere. Y si ustedes observan, Mercurio hace una cuadratura con Júpiter, lo que quiere decir que las emociones no, Mercurio representa la mente y la comunicación. La manera en cómo el presidente se comunica es exagerada, desbordante, un poco, tiene mucha tendencia a la exageración o como a tener pensamientos demasiado grandilocuentes. Yo creo que eso lo hemos visto mucho y es porque Júpiter expande el potencial mental y cuando está en una relación difícil, pues muchas veces sus pensamientos pueden irse a lugares extremos y creer cosas que, pues, o pensar cosas que están fuera de la realidad y son demasiado grandes. Al mismo tiempo, este Venus, sus deseos, lo que él desea como él ama, también hace cuadratura acá con Saturno, otro fuego hace cuadratura con Capricornio. Esto quiere decir que él tiene también un conflicto entre lo que él desea y la realidad. Y muchas veces él sabe que eso que él quiere es imposible de lograr o que tiene muchas dificultades, pero él se dice mentiras y trata de creer que eso sí va a ocurrir o que va a ser como él espera. Tiene como mucha aversión a ver la realidad del presidente. Estos son los aspectos de la carta natal que a mí más ya me llaman la atención. Sin duda hay muchísimos más, pero esto habla de la naturaleza errática del presidente. Para mí, el gran trígono que les había mostrado inicialmente, que es este de acá, es un trígono de poder. Eso sin duda el presidente tiene un poder enorme. Y la T cuadrada entre la revolución, sus emociones y sus ideales, que están en conflicto constante y lo llevan a cometer muchísimos errores y lo han llevado a cometer muchísimos errores a lo largo de su vida. Entonces, bueno, eso por ese lado. Esa es la carta natal del presidente. De verdad, una carta natal muy interesante. Obviamente podemos ir como a profundidad y mirar todos los detalles que tiene, pero quiero pasar a los tránsitos astrológicos del presidente, que son lo que me llama muchísimo más la atención. Vamos a mirar los tránsitos del presidente el día de las elecciones de primera vuelta. ¿Por qué decidí hacer los tránsitos del presidente el día de las elecciones? Porque lo que pase con el presidente nos va a decir qué es lo que va a pasar en Colombia con las elecciones y la presidencia. Si el presidente tiene tránsitos difíciles, es muy probable que el pacto histórico no logre alcanzar la presidencia y que se cambie el tablero político de Colombia. Así que vamos a ver y voy a mostrarles acá los tránsitos más importantes del presidente y vamos a hacer un recuento de cuáles de esos tránsitos son tránsitos armónicos o cuáles son tránsitos difíciles y cómo esto va a impactar la vida del presidente. Entonces déjenme aquí compartir pantalla de nuevo, que tengo los tránsitos acá listos para mostrárselos. Y estos son los tránsitos del presidente. Entonces vamos a ver, yo les quiero explicar un poco qué es esto que estamos viendo por acá.
Y acá tenemos dos ruedas. La rueda exterior representa los tránsitos que están pasando el día 31 de mayo, más o menos a las 6 de la tarde, que es una hora en la que ya vamos a saber cuáles son los resultados de la elección. Y en la carta, en la parte interior, tenemos la carta natal del presidente. La técnica de tránsitos astrológicos, que es la que yo estaba haciendo en los videos, es una técnica que se encarga de mirar cómo la influencia de lo que está pasando en los astros en este momento tiene un impacto sobre la carta natal de la persona. Es decir, cómo la influencia del planeta, por ejemplo, Plutón hace o impacta o hace relaciones o aspectos con la carta del presidente. Y como ustedes saben, hay aspectos o tránsitos armónicos que los voy a dibujar con azul y hay tránsitos y aspectos difíciles. Y yo les voy a explicar acá cuáles aspectos tiene el presidente difíciles, cuántos son y cuáles son aspectos complicados y cuántos son. Así vamos a poder entender cómo va a ser el día del presidente. Y miren, fuera de política, el presidente ha tenido una tarea muy activa en estas elecciones. Yo creo que el presidente prácticamente le ha hecho la campaña a Iván Cepeda y el presidente sabe que están en juego muchas cosas para él y muchas cosas muy grandes para él, o sea, de su permanencia política. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a analizar cómo los planetas más poderosos hacen aspectos con la carta del presidente y vamos a empezar. Voy a empezar primero con un aspecto un poco difícil. Entonces voy a poner en rojo. Todo lo que esté en rojo van a saber que es un aspecto complicado. Y voy a empezar en esta zona de acá. Y quería mostrarles una cosa antes de esto. El presidente ganó las elecciones el 19 de junio del 2022. Y creo que quiero mostrarles esto. Voy a saltarme aquí una cosa porque de verdad quiero mostrarles esto, que es muy interesante. Porque cuando el presidente gana las elecciones en el 2022, la configuración astrológica era completamente distinta. O sea, en el 2022 teníamos un país completamente diferente al que tenemos hoy y el presidente tenía unos aspectos muchísimo más armónicos. Entonces vamos a ir acá al 19 de junio del 2022, cuando Gustavo Petro gana las elecciones. Y fíjense acá una cosa muy interesante y luego ya seguimos con el presente. Acá tenemos que el planeta Júpiter, que es el planeta más benéfico de todos, se encuentra en el signo de Aries y le está haciendo un aspecto directo a su discurso, a Mercurio. Recuerden que Mercurio representa la mente y el discurso. También le está haciendo un aspecto a Venus y el primer año vimos que también le estaba haciendo un aspecto acá al Sol. Esto es muy positivo porque Júpiter representa el crecimiento, la expansión. Júpiter es el planeta benéfico y ahorita Júpiter a lo largo de su presidencia ha dado el giro y ahora se encuentra acá en Cáncer. Eso quiere decir que Júpiter ya no está bendiciéndolo como lo estaba bendiciendo antes. Y teniendo esto en cuenta, voy a mostrarles ahora sí la carta de hoy, los tránsitos de hoy, bueno, para el 31 de mayo del 2026, porque ahí vamos a poder encontrar cosas muy interesantes. Entonces, bueno, regresemos acá a esta carta que ya tengo aquí descargada, que es la carta de los tránsitos del presidente el día de las elecciones. Como les decía, él ya no tiene a Júpiter acá bendiciéndolo. Por el contrario, tiene a Júpiter en Cáncer, que ahora está bendiciendo a todos los que somos Cáncer. Y eso incluye al expresidente Álvaro Uribe. Por eso era muy difícil que el expresidente terminara en la cárcel cuando tú tienes a Júpiter en tu signo. Pero bueno, ese es otro tema que después hablaremos de la influencia de Júpiter, pero ya no tiene Gustavo Petro a Júpiter en su signo y eso lo quiero aclarar bastante. Entonces voy a empezar con los primeros tránsitos y el primer tránsito que yo quiero hacer notar acá es a Neptuno, que se encuentra en el grado 4 de Aries y está haciéndole una conjunción a Mercurio. Neptuno es un planeta complicado. Es uno de los planetas que llamamos en astrología maléficos. Neptuno confunde, es difuso, disuelve. Y yo creo que esta conjunción tan directa que está teniendo el presidente, si ustedes se fijan, grado 4, el día de las elecciones, él tiene literal a Neptuno encima de su Mercurio, de sus pensamientos, de su discurso. El discurso del presidente va a estar muy confuso. Ya no va a poder explicar muchas cosas. Él mismo se va a sentir aturdido y confundido.
Esto puede indicar una confusión mental enorme, eh, ambigüedad en su discurso, dificultad para definir posturas. La verdad que el presidente va a estar muy confundido. Ojalá ese día él no se encuentre utilizando sustancias, porque muchas veces cuando tenemos a Neptuno cerca de la mente, nuestra mente quiere escaparse de la realidad y puede utilizar cualquier recurso exterior, drogas, alcohol, sexo, para poder escapar de esa realidad. Entonces el presidente va a estar muy confundido y miren que este aspecto es muy cerrado. O sea, tenemos a Neptuno en el grado 4 y tenemos a su Mercurio natal en el grado 4. Neptuno representando la confusión y la disolución y Mercurio representando su mundo mental, lo que él piensa, los pensamientos que están nublados y confusos y la manera en la que él se comunica con el otro también está igualmente confundido. Entonces ese es el primer tránsito negativo que vemos acá. El siguiente tránsito que quiero hablar es este de Saturno, que está haciendo una conjunción directa con Venus. Si esta carta está correcta en las casas correctas, que yo les había dicho que no iba a hablar de casas, pero vamos a decir que Mauricio Puerta nos brindó la carta de Petro en uno de sus videos. Eso quiere decir, la casa 11 representa el pueblo, la gente, el parlamento, las colectividades, las masas. Y tener a Saturno transitándole a Venus quiere decir que él ese día va a medir quién en realidad lo quiere, quién en realidad está con él, si tiene un apoyo real. Y Saturno, el planeta Saturno representa límites, restricciones, las consecuencias de lo que hago. Yo no creo que Saturno es un planeta malo, pero Saturno es un planeta de consecuencias. Es un planeta que te prueba, que te limita y que te restringe. Y el hecho de que Saturno esté directamente encima de su Venus habla de que él ya no tiene el apoyo popular que él creía que tenía. Él se va a dar cuenta de quién en realidad está con él, quién en realidad lo apoya, va a tener algunas rupturas políticas, el Congreso va a hacerle muy difícil o algunas instituciones van a dificultar que él sea atractivo ese día, porque recuerden que Venus representa la atracción y cuando tenemos a Saturno encima de Venus, eso quiere decir que tenemos límites en la manera en la que amamos o en la que atraemos a los demás. Entonces es un periodo de tiempo difícil porque si se fijan, la conjunción está muy cerrada. Y esto me impresiona mucho. Miren, Neptuno en el grado 4, con la mente en el grado 4, Saturno en el grado 12, con Venus en el grado 12. Esto en síntesis simboliza que él ese día va a medirse de verdad y va a ver si tiene o no tiene el apoyo verdadero del pueblo. Y ese día él va a sentir las consecuencias de lo que ha hecho durante los últimos 4 años. Saturno es un planeta complicado, no es Júpiter. Por eso les decía, cuando Gustavo Petro ganó, él tenía era Júpiter acá encima. Hoy ya no está Júpiter bendiciéndolo, como sucedió en el 2022. Hoy tenemos un planeta de consecuencias y de límites. Y eso es Saturno. Saturno representa los límites de la existencia humana, el límite del tiempo y el límite del espacio. Y Saturno fue exiliado en la Tierra porque Saturno le enseña al ser humano a cultivar y le enseña al ser humano que en la vida hay que tener límites y que si tú no eres consciente de esos límites, las consecuencias de la vida te van a aplastar. Ojalá el presidente haya sido consecuente. Eso es algo que vamos a ver si lo tiene. Pero lo único que sé es que ese día él va a vivir un día en el cual se va a dar cuenta que hay límites grandes y que no tiene el poder del pueblo, el deseo del pueblo, porque está transitando su casa 11. Luego me llama mucho la atención Quirón. Quirón está en el grado 29. ¿Qué representa Quirón? Quirón es esa herida, ese guerrero herido, esa herida que tenemos todos, que muchas veces no sana y que venimos a sanar. El Sol, que se encuentra acá en el grado 29, si ven, grado 29, representa la identidad del presidente, quién es él, lo que lo hace a él un líder, su liderazgo. Y esa herida está transitándole encima. Acá hay 3 puntos muy importantes de esta conjunción. Primero, el Sol, o sea, su identidad. Segundo, Quirón, la herida que transita y le hace aspecto directo. Y tercero, el grado 29 o el grado anorético que representa la culminación de algo. Entonces, cuando el presidente tiene a Quirón, también haciéndole una conjunción directa y acercándose a él, lo que hace es que revive una herida que él tiene, una herida de su liderazgo,
demuestra un punto débil en él, expone esa herida, lo pone a él en un lugar sensible donde sus heridas internas de niño, de liderazgo, se ven bastante evidentes ante el público. Se empieza a cuestionar su rol. Es un momento definitivo de inflexión que ojalá el presidente aproveche para reflexionar acerca de cuál es su liderazgo, de qué es lo que él quiere, pero esa herida se va a evidenciar un montón, porque cuando él vea el rigor de Saturno, ya no tiene a Júpiter encima, sino a Saturno, y Saturno es muy distinto a Júpiter, como yo les decía, él va a sentir el rigor de los límites de las consecuencias de lo que ha hecho. Y miren, Saturno es muy sencillo, Saturno no es Plutón, que después les explico qué es Plutón. Saturno sencillamente te dice, ¿quieres vivir una vida buena? Haz el bien y sé consecuente y aprende que hay límites en la vida. Que el dinero se acaba, que tu cuerpo se desgasta y que no tienes un tiempo infinito para hacer todo lo que quieres. Entonces aquí se activan varias cosas interesantes en la carta del presidente, todas en Aries. Primero, la confusión mental en la que está. Segundo, el rigor de Saturno, que impacta directamente sus deseos y su apoyo popular. Y tercero, Quirón, que hace un impacto directo con su identidad, donde se evidencia la herida que él tiene y se hace manifiesta el lugar sensible en el cual está, que no es una persona todopoderoso y que no tiene todo el poder para controlarlo todo. Esos son los primeros tres aspectos, tránsitos. Y si ustedes se fijan, a mí algo que me parece maravilloso de la astrología es cómo es tan exacta, como él gana con Júpiter encima, literal, como les mostré anteriormente, y como hoy la situación es muy distinta. Y todos tenemos en nuestra vida tránsitos de Saturno. Donde sea que Saturno transite nuestra carta, es un lugar donde vamos a experimentar límites y restricciones. Y cuando estas límites y restricciones hacen conjunción en nuestro signo, es decir, cuando Saturno transita por nuestros signos, a todas las personas de signo Aries, en este momento están viviendo o van a vivir un periodo de tiempo de 2 años en los cuales se van a enfrentar a muchos límites y restricciones. Y van a tener que aprender que en la vida hay límites y restricciones y que en este mundo no hay perfectos y las cosas sí son escasas. El amor, el dinero, el tiempo se nos acaba, y creo que esa conciencia que nos brinda Saturno es muy importante que la tengamos en cuenta, porque si no vamos a vivir el rigor fuerte de nuestros actos, y es qué es lo que hemos hecho en los últimos años. Entonces el presidente va a sentir ese rigor el día de las elecciones. Vamos a pasar a un aspecto, sigamos por acá, a un aspecto un poco mejor. Digamos que este es un aspecto mucho más bonito, y voy a ponerlo en azulito, porque recuerden que no todo es malo, todos tenemos tránsitos difíciles, pero también algunas cosas que fluyen. Y esas cosas que fluyen son esas cosas que nos ayudan y a las que nos debemos agarrar para poder avanzar. Entonces tenemos aquí a Saturno, vamos a hablar de Saturno, que es ese planeta de los límites. Saturno está aquí en el grado 12 y Saturno hace un aspecto que se llama un sextil, que es una conversación armónica con la Luna, que también está en el grado 12. Entonces acá el presidente, ante toda esta dosis de realidad que se le viene, él va a tener la responsabilidad emocional de reaccionar de una manera medida, pausada, tener un autocontrol. Ustedes saben que el presidente no tiene mucho autocontrol por su carta natal, porque tiene emociones muy erráticas, por ese planeta Urano que le hace una oposición a la Luna. Pero ese día, con Saturno haciéndole un aspecto armónico a la Luna, él se da cuenta de la realidad y dice, bueno, con este nuevo panorama, ¿qué es lo que debo hacer para salvarme el culo? ¿O qué es lo que debo hacer para no perecer ante las dificultades? Y logran tener una medida emocional, y yo creo que eso es muy positivo. Continuemos entonces. Ahorita hacemos como el recuento de cuántos positivos o cuántos negativos llevamos. Vamos a seguir con un siguiente tránsito, y es un tránsito no muy bueno, no bueno, no bueno. No, voy a dejar de decir no muy bueno, no es bueno, que es Neptuno, el planeta de la disolución, de la confusión, del inconsciente. Hace una cuadratura acá con Júpiter en el grado 3. Si ustedes se fijan, yo estoy tratando de mirar los aspectos directos. Como habíamos visto, grado 4 impacta directo, grado 12 impacta directo, grado 29 impacta directo, grado 4 en tránsito
de Neptuno hace una cuadratura directa casi con el Júpiter natal del presidente en el grado 3 de Capricornio. Aries y Capricornio, al ser dos signos líderes, entran en una cuadratura, es decir, entran en un conflicto. ¿Qué significa este tránsito para el presidente? La narrativa versus la realidad. Ese día va a demostrarse con toda. Me explico. El presidente tiene unas grandes expectativas de los resultados. Yo creo que el pacto histórico ha estado como muy positivo por algunos resultados y creo que las cuentas que han hecho han sido cuentas muy alegres. Y el día del 31 de mayo el presidente se va a dar cuenta que no le alcanza, que había calculado mal, que había exagerado, como tiende a ser Neptuno, perdón, Júpiter, a Neptuno, que es el ideal. El ideal se exageró. Él exageró sus cuentas, exageró las medidas que tenía y se da cuenta que ha tenido una sobreconfianza, un exceso de confianza y la verdad que ese día se va a chocar con la realidad, porque ese ideal va a confundirlo y va a ser demasiado grande y en la caída, ustedes saben que cuando uno se ilusiona mucho con algo y cuando ese algo que uno quiere se cae, pues el choque es bastante fuerte. Entonces este es un tránsito difícil. Esta cuadratura está casi exacta, miren, grado 4, grado 3. Es un conflicto entre el ideal del socialismo, el ideal hace un conflicto con Júpiter y se expande demasiado, es demasiado excesivo ese ideal y se choca con la realidad. Ese es otro aspecto difícil. Bueno, sigamos. Entonces ahora tenemos, yo quería hablar de este otro aspecto de Saturno. Hemos hablado mucho de Saturno el día de hoy, porque Saturno está en Aries y el presidente es Aries y tiene muchos planetas en Aries. Aquí vemos todo ese estelium en Aries. Tiene su mente en Aries, sus deseos en Aries y su identidad en Aries. Es decir, Saturno está ahorita haciéndole conjunción a estos tres planetas, o le hizo conjunción a estos tres planetas. Saturno, al representar los límites, es muy protagonista este año para Petro, porque estos 2 años en los que Saturno va a estar en Aries son 2 años en que todos los Aries van a sentir el rigor de los límites. Y acá tenemos en el grado 12 a Saturno, y si ustedes se fijan, acá tenemos en el grado 18 a Saturno natal. Esta cuadratura no es exacta y no está pasando directamente el día de las elecciones, pero algo que sí vamos a ver pronto y que el presidente debe estar muy atento es que la estructura y los límites chocan con sus propios límites. Eso quiere decir que él puede tener problemas legales, él puede tener tener que responder por ciertos temas que no había respondido, y esto va a ocurrir después de que se dé todo lo de la presidencia. O sea, recuerden que el 31 de mayo no tenemos este aspecto directo, pero Saturno sí viaja y va a ir avanzando hacia acá y va a llegar a los 18 grados y va a ser una cuadratura directa. Entonces vamos a estar pendientes de qué es lo que va a pasar con el presidente, porque esa cuadratura es bastante fuerte. Saturno representa los límites y los límites exteriores se entran en un conflicto con los límites interiores. Yo veo temas legales difíciles para el presidente. Yo veo que el presidente puede estar involucrado en algún tema difícil legal. Y como vemos que acá Saturno está en la casa 8, esto puede tener algo que ver con déficit fiscal, con algún tema de recursos compartidos, de deuda, de algo que tiene que ver con el sistema financiero colombiano. Puede representar un choque fuerte con el Banco de la República, un choque fuerte, es algo que tiene que ver con dinero, porque recuerden que la casa 8 habla de dinero que viene de fuentes externas. Y esta cuadratura va a decirnos que él va a tener que responder por algo de dineros. Tal vez la financiación de su campaña, algún dinero externo que le llegó a su hijo, algo de platas va a salir a la luz y se va a revelar, sobre todo cuando Saturno llegue al grado 18, que le va a hacer una cuadratura directa a su Saturno natal. Ese no lo vamos a contar porque todavía no está ocurriendo, pero sí quería contarles que es una posibilidad grande de que el presidente se enfrente al sistema legal por algún tema de dineros, porque esto está en la casa 8. Continuemos. Otro aspecto interesante que tiene el presidente, si ustedes se fijan acá, Plutón, yo he hablado mucho de Plutón. Plutón es el planeta más alejado del sistema solar. Bueno, ya ni siquiera es planeta, es planeta enano.
Y Plutón, al estar tan lejos, rodea a todos los demás planetas. Plutón representa lo oscuro, lo profundo, pero dentro de esa profundidad, yo siempre hablo y hago la analogía del centro de la Tierra. Cuando ustedes van al centro de la Tierra y sacan las piedras preciosas del centro de la Tierra, eso representa a Plutón. Es ese esfuerzo que debemos hacer los seres humanos para transformar nuestras vidas. Y cuando Plutón pasa, transforma nuestras vidas. Cuando tenemos aspectos de Plutón difíciles, sobre todo aspectos al Sol, nos damos cuenta del rigor de la vida y de que debemos transformarnos para encontrar los tesoros que se habitan en nuestra oscuridad o en esas partes que no vemos. Sé que me puse un poco metafórico, pero eso representa a Plutón y quería que lo entendieran porque Plutón representa ese cambio interior, esa fuerza externa, esas cosas que suceden en la vida que te llevan a la rodilla, pero que te hacen cambiar. A veces Plutón no tiene misericordia y de verdad hace cosas impresionantes, te quita hijos, mata, destruye, pero a partir de toda esa destrucción viene una transformación interior enorme. Y Plutón está haciendo una cuadratura con el Neptuno del presidente. Hay una fuerza exterior que representa a Plutón, que pasa al signo de Acuario y que pronto le hará conjunción a su luna y él va a tener un breakdown emocional, como una ruptura emocional, pero eso todavía no está pasando, va a pasar más adelante, después de las elecciones, y más adelante en unos años, todavía no, pero él ya en este preciso momento sí está teniendo una cuadratura entre Plutón y entre Neptuno. Recuerden que Neptuno representa ese ideal y Plutón esa transformación. Hay cosas y hay fuerzas externas que van a transformar enormemente eh, la vida del presidente, que él no va a poder controlar. Fuerzas más grandes que él, la ley, la droga. Hay algo que es más grande que él, que lo tiene sometido, unas fuerzas muy grandes, probablemente muy disruptivas, porque están en Acuario, o sea, muy oscuras. A él lo tienen chantajeado, a él lo tienen manipulado, y eso está haciendo una cuadratura directa con su ideal, con lo que él representa, con lo que él cree. Entonces acaba de haber una caída grande de ilusiones, muchas fuerzas poderosas externas se enfrentan con ese ideal socialista que él tiene, hay secretos que comienzan a salir a la luz, y recuerden que los tránsitos de Plutón se demoran muchos años, y hasta que Plutón llegue al grado 8, que eso pueden pasar 3 años, él va a seguir viviendo esta cuadratura. Es decir, su mente, sus ideales se transforman enormemente y se confronta con una fuerza externa que lo obliga a transformarse internamente y a transformar la manera en la que él ve la vida. Y sobre todo, yo creo que aún más fuerte va a sentirse esta conjunción cuando llegue la luna. Porque recuerden que tener a Plutón acercándote a tus emociones, transformándote tus emociones, rompiéndote por dentro para que te conectes contigo, bastante complicado para el presidente, pero un tránsito muy interesante. Esto todavía no ha ocurrido lo de la luna, pero sí quiero regresar a lo de Neptuno porque hay ideales que se van a romper, hay ideales que no van a ser ciertos, él mismo se va a dar cuenta de que hay fuerzas más grandes que él y que hay situaciones que verdaderamente lo superan. Eh, la mente, recuerden que Neptuno representa la confusión, él puede estarse sintiendo muy confundido y acudiendo a querer escapar de esa realidad que no es la más ideal. Entonces esta cuadratura es bastante fuerte, este tránsito es bastante fuerte. El siguiente tránsito que tenemos acá es el de Urano. Voy a ir para acá. Urano es este planeta que está acá. Recuerden que Urano, que él tiene muy presente en su carta, que le hace cuadratura natal a la luna, que lo hace rebelde, errático. Urano representa la revolución, es lo inesperado. Recuerden que Urano no gira así, sino que gira como una rueda. Es el planeta de la disrupción total. Y Urano está a punto de ingresar a Géminis y cuando sea el día de las elecciones, el 31 de mayo, Urano ya está en Géminis. La candidata Paloma Valencia tiene la luna en Géminis. Y ese cambio, esa revolución, esa disrupción va a ser una disrupción mental muy geminiana. Y lo que yo veo acá es que este Urano está haciéndole una cuadratura acá a Quirón natal del presidente, que se encuentra, según la carta de Mauricio Puerta, en la casa 10. Eso quiere decir que Urano viene a revolucionar las cosas para él. Él tiene cambios inesperados. Ese día él va a recibir noticias que él nunca pensó.
giros de narrativa, situaciones que él no se esperaba. Yo creo que lo que él no se esperaba es que hoy, si bien Iván Cepeda puede ganar las elecciones el día 31 de mayo, la primera vuelta, él sabe que el resultado, ese día se va a enterar que el resultado por Urano, porque Urano va a ser errático, y él tiene expectativas muy grandes. eh, Él va a esperar que los resultados él quería esperar que los resultados eran mejores de lo que van a ser. Y esto quiere decir que este cambio va a tocar directamente a su herida personal. Le va a doler en el ego, y va a sacar esa herida de liderazgo que él tiene en la casa 10. Él tiene como una herida de no ser reconocido, de no ser valorado, de no ser... Esa es la herida en la casa 10, la herida del reconocimiento público, de que no lo reconozcan como él quiere que lo reconozcan. Por eso él tiene unas ínfulas como de querer ser un líder mundial que transforma el mundo, porque él tiene la herida de Quirón, la herida que nos sana en la casa 10 del reconocimiento público. Y cuando Urano viene a transformarte y a hacer una revolución frente a esa herida y a impactarla, porque recuerden que las cuadraturas son conflictos, esos resultados del día van a generar un conflicto interno enorme en el presidente y le van a despertar aún más esa herida que él tiene en su liderazgo y en ser reconocido como un líder, y en que ese día no va a ser reconocido como el líder que él quiere ser para el mundo y para el país. Pero como no todo es malo, vamos a pasar a un aspecto bueno y ahorita hacemos como un recuento. Eh, Tenemos un aspecto positivo en medio de todo esto, y es que este Urano en tránsito, que está aquí en Géminis, hace igual un sextil con su mente. Eso es bueno, porque al igual que el otro tránsito positivo que él tiene dos positivos, y ahorita vamos a hacer un recuento, Urano le permite al presidente reajustar sus ideas para poder enfocarse y reaccionar ante los resultados y ver qué va a hacer en segunda vuelta. Porque él se va a dar cuenta que en la primera vuelta no tiene lo suficiente y que lo que va a pasar en Colombia va a ser muy parecido a lo que pasó en Chile. Y es que la izquierda gana en primera vuelta, pero pierde en la segunda vuelta, porque no logra consolidar un apoyo suficiente para ganar en la segunda vuelta. Y yo creo que eso es algo que puede pasar con el presidente, y lo vemos muy evidente. Sin embargo, con este aspecto armónico, él logra reconfigurarse mentalmente y empezar a planear qué es lo que va a hacer teniendo en cuenta el panorama que él hoy tiene. Entonces, bueno, amigos, vamos a hacer como un recuento de todos estos tránsitos. Yo los quiero dibujar acá y vamos a hacer un recuento juntos. Vamos a hablar de los dos tránsitos positivos que el presidente tiene, que como se había mostrado es Urano en tránsito, la revolución, revoluciona su mente. Él tiene lucidez mental ese día, eso es un sextil, es un aspecto armónico. Luego tenemos el otro aspecto armónico, y es que Saturno, en el grado 12, hace un sextil también con su luna, lo cual le da lucidez emocional, estabilidad emocional, capacidad de procesar los resultados. O sea, él sí puede procesar los resultados y también puede pensar en una nueva estrategia porque tiene estructura mental y emocional. Eso por el lado bueno. Ahora vamos a ir al lado no tan bueno o no bueno. Tengo que dejar de endulzar las cosas. No, estos son tránsitos difíciles. Y el primero es la conjunción de Neptuno con la mente, que lo va a confundir. El segundo es la conjunción directa de Saturno con Venus, que va a reducir su apoyo popular y va a reducir la capacidad de relacionarse como él quiere, o de ser amado como él quiere ser amado, porque Venus es el amor. El amor se encuentra con los límites. Esto es lo más importante de toda la lectura, yo creo, y es como los límites del amor popular. O sea, básicamente. Tenemos a Quirón, que es el sanador herido, que se encuentra con su liderazgo y hace una conjunción directa. Eh, y algo maravilloso que yo lo decía ya anteriormente, y es ver cómo estos aspectos son tan cerrados. 4-4, 12-12, 29-29. Todo el día 31 de mayo de la primera vuelta. Listo, teniendo esos tres conjunciones difíciles con maléficos, tenemos también, eh, entonces, sigamos por acá, a Neptuno, Neptuno acá, que hace una cuadratura con Júpiter. Entonces, otro aspecto negativo, ahí vamos 4. Luego tenemos también a Saturno, que ese no lo voy a contar,
que va a ser una cuadratura con el Saturno natal, pero ese día no está tan cerrado. Si se fijan, 12 a 18 es una orbe muy grande y estamos mirando aspectos cerrados. Para que no digan que yo me estoy inventando esto y que yo lo que quiero es manipular, no, yo lo que quiero es mostrarles a ustedes los tránsitos cerrados del presidente y cualquier astrólogo puede verificarlos. El siguiente es Plutón en tránsito, que hace una cuadratura con el Neptuno natal. Otro, entonces ya vamos 3, 4, 5. Y el otro, el último negativo que tenemos es cuando la revolución, el planeta de la revolución, Urano, hace una cuadratura con Quirón. Yo sé que se ve esto como un mamarracho enorme de cosas, pero tenemos 6 aspectos o tránsitos difíciles para el presidente el día de las elecciones y tenemos 2 tránsitos armónicos para el presidente el día de las elecciones. Yo creo que esto les deja demasiado claro cómo está el presidente y yo creo que uno de los puntos más importantes de esto es el hecho de que tiene a Saturno haciendo una conjunción directa a Venus. Eso yo creo que es como de lo más fundamental y que tiene a Saturno, el planeta de los límites, en su signo. Entonces, bueno, amigos, vamos a dejar de compartir pantalla acá y vamos a pasar a la siguiente sección. Ahora vamos a pasar a la numerología. El presidente, como saben, nació el 19 de abril de 1960 y para calcular la lección de vida o la vibración del presidente, entonces explico un poco qué es la numerología. La numerología nos dice que todos tenemos un número de vibración con el cual vibramos y la numerología va pasando de ciclo en ciclo, es decir, cada año tiene un ciclo, un número representa un número y este número interactúa con nuestra vibración y nos pone en un año determinado. Ahorita les explico cómo se calcula para Gustavo Petro, pero básicamente en la numerología pasamos de año 1, 2, 3, 4 y llegamos hasta el 9. Y el año 1 es el año del comienzo y el año 9 es el año del cierre. Y en numerología lo comparamos mucho con las estaciones. El año 1 es la primavera, el año de sembrar y el año 9 es el año de invierno, el año de recoger lo que sembraste, lo que viviste durante el ciclo de 9 años. Entonces el presidente, vamos a calcular la numerología del presidente y ustedes pueden hacer lo mismo. Nació en el año 1960 y si sumamos 1 más 9 más 6 más 0 nos da 16, el mes es el mes 4 y el día es el 19. Si sumamos estos números acá nos da el 39. 3 más 9 es igual a 12 y luego volvemos a reducir un dígito. 1 más 2 es igual a 3. ¿Eso qué quiere decir? Que en numerología el presidente Gustavo Petro es un 3. El 3 es un número disruptivo, es un número garabato, es el número de la comunicación, de la expresión. Y yo creo que uno de los grandes poderes que ha tenido Gustavo Petro es el poder de la palabra y el poder de hacer sentir que las personas pueden conectarse con su discurso, que pueden conectarse con lo que representa. Y eso él lo ha hecho a través de su voz. Tiene una gran capacidad de oratoria, una mente muy creativa, ágil, disruptiva. Sin embargo, el 3, una característica difícil del 3 es que tiene una tendencia grande a la dispersión. Es un número divertido, es una vibración divertida. Y bueno, esto es algo que determina mucho las características del presidente. Para calcular en qué año está el presidente, y ustedes también lo pueden hacer de nuevo, lo que hacemos es calcular el número del año. 2 más 0 más 2 más 6 nos da un 10. 1 más 0 es 1. Eso quiere decir que como humanidad estamos en un año 1. O sea, estamos en un año de comenzar una nueva era, de sembrar. Todos en la humanidad, todos los seres humanos que estamos viviendo en este planeta, estamos viviendo un momento de comienzo. Y como Petro es un 3 en su vibración y le sumamos el 1, nos da que Petro está en un año 4. Recuerden que el año de ciclo, el ciclo de 9 años, perdón, comienza con el año 1 y termina con el año 9. Eso quiere decir que Petro ya va en un año 4. El año 4, por la estructura del número 4, si ustedes se fijan, un 4 son las 4 patas de una silla, es un cuadrado, es un año difícil e inflexible. Las personas que están viviendo un año 4 es un año de mucho trabajo,
El 4 en la numerología representa estructura, orden, Saturno. Por eso el presidente este año va a tener muchas restricciones y va a tener que trabajar muy duro, ser muy organizado, ser muy estructurado si quiere que el año 4 le salga bien. Porque antes del año 4, eh, pues está el año 1 y 2 que son años de siembra, y si él no sembró bien o no obró bien, el año 4 de verdad sí pasa cuenta de factura. Entonces, el año 4 para el presidente va a ser un año en el cual va a tener que trabajar mucho y se va a enfrentar a estas estructuras rígidas y va a chocar, porque la naturaleza del 3 es una naturaleza de querer divertirse. Y creo que el año 4, este año 4 para el presidente va a ser un año complejo en el cual él va a sentir que es demasiada estructura, demasiadas reglas, demasiada dificultad. Bueno, entonces ya hicimos la numerología, vamos a pasar ahora al tarot, vamos a sacar unas cartas al presidente. Y recuerden, ya hicimos también los tránsitos, y recuerden que el presidente tiene 6 tránsitos difíciles, 6 tránsitos complicados, acompañado de 2 tránsitos armónicos. Eso quiere decir que el día de las elecciones, el 31 de mayo, el presidente la tiene más difícil que fácil. Entonces es importante que en astrología nos apoyemos de eso que se nos facilita para mejorar nuestras vidas. Vamos a sacar unas cartas al presidente, vamos a leer el tarot, que es una herramienta que para mí eh, nos entrega muchos misterios, y vamos a preguntarle al presidente, al tarot, cómo va a estar las energías y las perspectivas para el presidente Gustavo Petro de cara a las elecciones. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Vamos a sacar 4 cartas, siempre pidiéndole al universo porque esta lectura nos entregue un mensaje certero, un mensaje conectado con la realidad del presidente Gustavo Petro. Vamos a ver. Reto, pasado, presente y futuro para el presidente Gustavo Petro. El reto, pasado, presente y futuro. Bueno, eso está muy interesante. Em, el reto al que se enfrenta el presidente es el emperador, y el emperador representa eh, la estructura y los límites, y que hay alguien que lo está dominando. Hay alguien que está dominando y que quiere dominar al presidente. Y yo no sé quién sea esto, pero hay unas fuerzas externas a las cuales él se comprometió, y su reto es saber cómo dominar esa energía de un emperador que se encuentra en su vida. Esto puede ser su exceso de confianza, o hay otro emperador, hay otra persona que se sobrepone a él y que lo tiene dominado. Recuerden que cuando nos sale la carta del emperador, eso quiere decir que alguien nos está dominando, y la pregunta es, ¿quién está dominando al presidente? ¿Es Benedetti? ¿Es Laura Sarabia? ¿Son los combos? ¿Son los partidos? ¿Hay alguien que tiene mucha información acerca del presidente y que lo tiene amenazado? El presidente viene de un momento de celebración, de un pasado donde él pudo lograr muchas cosas. Eh, pero yo siento que ahorita el presidente ha llegado a un momento, a un punto de inflexión en el cual, con las elecciones y con los resultados de las elecciones, él tiene que reconfigurar la manera en la que ve el país, la manera en la que ve su continuidad como líder. Sin embargo, yo sí observo acá hacia el futuro que el presidente logra solucionar algunos temas o logra satisfacer algunas necesidades. Vamos a sacar más cartas para explicar un poco. Vamos a sacar 4 cartas más para explicar qué nos dice el 10 de espadas y qué nos dice el futuro del presidente, que hará un futuro que tiene algo de satisfacción. Porque yo siento y lo veo muy presente que, a pesar de que estas elecciones sean muy difíciles y muy probablemente él no las vaya a ganar por todos los tránsitos tan difíciles, el presidente la tiene muy difícil de ganar, la verdad. Él sigue siendo un líder importante, y él reconfiguró y cambió totalmente el panorama en el país, y eso a él lo va a tener en el futuro muy satisfecho. Vamos a sacar 4 cartas más para explicar el presente y el futuro para el presidente. Listo, vamos a ver. Bueno, el presidente tiene
a su alrededor personas que lo sostienen. Se viene un periodo de mucho trabajo. Yo creo que después de las elecciones él va a tener mucho trabajo legal, eh, y mucho trabajo para reconsolidarse, para redefinir cuál va a ser su rol como líder de ahora en adelante. Pero yo veo que la terquedad es demasiado grande, y se aferra mucho a ciertos ideales, a ciertas ideas, a pesar de que la vida muy duramente le va a demostrar muchas cosas. Yo siento que acá viene la carta de la reina de espadas y hay una mujer, alguien que lo va a juzgar. Hay una energía femenina. La reina de espadas juzga mucho y yo creo que él va a ser juzgado eh, por una mujer. Hay una mujer que lo va a juzgar. No sé si esta sea Paloma Valencia, no lo creo, pero sí va a ser juzgado por una mujer, y él va a tener que enfrentarse a un juicio. Algo que veo muy presente es esta fuerza enorme, este reto grande que tiene el presidente. ¿Quién es el emperador del presidente? ¿Quién domina al presidente? ¿Quién representa a ese emperador para él, que lo tiene doblegado, lo tiene anulado, lo tiene al borde de la locura? Es una lectura muy interesante. Yo sí siento que a pesar de todo, y yo lo veo en las cartas y así es, yo veo que el presidente logra reagruparse en el futuro, logra consolidarse de nuevo, eh, pero sí va a ser juzgado y el resultado, si quieren, sacamos una carta más para mirar qué nos dicen las cartas acerca de ese juicio, de cómo se va a dar ese juicio. Él va a entrar en varios problemas legales. Bueno, vamos a ver. Sí, esta carta es muy interesante porque esta carta nos dice, bueno, hay dos opciones para él. O recibe la bendición o recibe las consecuencias de la justicia. Esta carta no nos da muchas respuestas, pero lo único que les puedo decir es que si el presidente ha actuado en consecuencia, el juicio va a fluir. Si él ha escondido cosas, el juicio se va a complicar bastante para él. Y bueno, amigos, esto es lo que tengo para ustedes. Espero les haya gustado un montón. Me disfruté mucho haciéndolo. Recuerden que todos los análisis que yo hago son análisis astrológicos, que mi interés es como mostrarles cosas que no se ven evidentemente en otros lados, y que la astrología es una herramienta maravillosa que nos permite conocer la evolución de nuestra alma y en dónde nos encontramos. El presidente tiene unos tránsitos muy difíciles y yo creo que eso se alinea mucho con el resultado que estamos viendo también con la carta de Iván Cepeda. Es un momento difícil para la izquierda. Yo veo muy difícil que logren ganar. La candidata que tiene las mejores posibilidades astrológicas es Paloma Valencia, al igual que Abelardo de la Espriella. Yo los veo como muy 50-50, pero definitivamente tener 6 tránsitos difíciles y solo 2 tránsitos armónicos es algo que genera mucha dificultad para el presidente. Entonces, nada, amigos, les mando un besote enorme. Síganme en todas mis redes sociales como Astrología Tatuada. Si quieres una consulta conmigo y te interesa también saber cuáles son tus tránsitos, este mismo ejercicio que yo les hago acá en los videos, yo también te lo puedo hacer a ti, para que tú también sepas qué está pasando contigo, cuáles son los tránsitos más difíciles, a qué te vas a enfrentar durante los próximos años y cómo puedes llevarlo de la mejor forma, porque recuerden que a pesar de que tenemos, el presidente tiene tránsitos muy difíciles, también tiene tránsitos armónicos, y esos tránsitos armónicos lo pueden ayudar si él se consolida y entiende cuáles son. La idea es que tú hagas lo mismo. Si quieres lectura de carta natal para entender tu configuración astrológica, si quieres hacerte los tránsitos astrológicos, si quieres hacerte una lectura de cartas conmigo, bienvenido. Todos se encuentran en enlace en la descripción y también me pueden escribir al número de WhatsApp que se encuentra acá, que yo voy a responder. Es un gusto verlos, los quiero un montón. Gracias por todo el apoyo que he recibido en este canal, que es un canal nuevo. Yo soy nuevo acá en YouTube, así que si me puedes seguir, si lo puedes compartir, si puedes comentar, cuéntame qué es lo que piensas del presidente, qué es lo que ves en los tránsitos del presidente, y si tú crees que el presidente va a ser juzgado y que Saturno va a llegar y lo va a juzgar duramente, o si por el contrario crees que el presidente va a tener un buen resultado. Cuéntame en los comentarios. Les mando un abrazo ahora sí, un besote enorme y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.